Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Yo soy el doctor David Saucedo Martínez y tengo la oportunidad de presentarles a ustedes este tema llamado tratamiento de los síntomas psicoconductuales frecuentes en el adulto mayor. Para ello he preparado esta agenda que se distribuye en tres diferentes puntos, que son principalmente el de la depresión, posteriormente hablaré de ansiedad y finalmente hablaré de trastornos del sueño con un enfoque específicamente en insomnio. Sería pertinente comenzar por hablar algunas generalidades de la depresión respecto a su prevalencia y los síntomas. Respecto a la prevalencia de la depresión en el adulto mayor, hay cifras muy variables que van desde el 10 al 38% en la población. Hay mayores tasas de depresión en el adulto mayor en hospitales y que viven en casas de reposo en relación a la población abierta. Y la depresión geriátrica suele tener mayores características de tipo somático o corporal que síntomas cognitivos tales como la tristeza que puedan referir. Por eso es muy importante siempre preguntar intencionadamente sobre síntomas cognitivos y no asumir que porque no existen no tiene depresión el adulto mayor. La comorbilidad entre la depresión con otras condiciones médicas es tan alta como el 45%. De hecho, es uno de los primeros 3 a 4 diagnósticos más frecuentemente que vemos en la consulta externa del servicio de geriatría del hospital universitario. Y hay mayores fallas en el sueño que se pueden reflejar por una menor duración del sueño y más fragmentación del sueño. Hay fatiga, hay retraso psicomotriz, desesperanza, más ansiedad y fallas cognitivas. Si comparamos las características clínicas de la depresión de inicio temprano, que típicamente es una enfermedad que se suele presentar entre los 20, 40, 45 años de edad, contra en los adultos mayores que aparece después de los 45 años de edad, que esa es una aparición tardía, hay diferencias. En la primera, que es la más común en la depresión de inicio temprano, normalmente existe antecedentes heredofamiliares para depresión, mientras que en la tardía no necesariamente existen y por el contrario se pueden identificar cambios estructurales cerebrales, así como algunos factores de riesgo cardiovascular. En las formas tempranas hay más síntomas como pensamientos depresivos que van desde el pensamiento en el suicidio o pensamientos de desesperanza, mientras que en el adulto mayor normalmente existe más anedonia, que es esta pérdida de la capacidad para gozar o disfrutar, y sobre todo apatía, que se define como esta dificultad para poder empezar a engancharse o en hacer actividades que pueden ser placenteras. En la depresión temprana existen normalmente síntomas de depresión que se refieren o manifiestan fácilmente como son la tristeza, mientras que en el adulto mayor, ya decía, principalmente hay síntomas de tipo somático, principalmente. El riesgo de suicidio en adultos jóvenes es de moderado a alto, mientras que en la población geriátrica se considera como un riesgo alto. Y esto es muy importante porque una depresión no tratada puede tener un riesgo tan alto que puede ir de un 10 a un 15% de un suicidio que pueda acabar por consumarse. En gente joven normalmente hay cambios cognitivos leves, mientras que en el adulto mayor hay cambios cognitivos mucho más marcados, y esto es bien importante porque veremos más adelante, eso tiene que ser un diagnóstico diferencial para el abordaje de la demencia o de la pérdida de la memoria. En adultos jóvenes normalmente hay un abuso o dependencia a sustancias, mientras que en el adulto mayor podemos encontrar más bien un abuso o dependencia sobre todo a medicamentos, pero esto en el contexto de tener algunas otras comorbilidades médicas para esto, por lo cual están siendo medicados. Algunos factores de riesgo no modificables son tener más de 65 años, ser género masculino, tener algún intento previo de conducta autolesiva con fines suicidas y tener alguna historia familiar para algún gesto suicida o tener algún tipo de antecedente legal en el pasado. Algunos factores que son modificables pueden ser la ideación suicida propiamente, que esa se puede tratar a través de diferentes formas, no solamente medicamentosa, sino también a través de la psicoterapia. El acceso a algunos medios para poder llevar a cabo el suicidio, como tener a la mano objetos punzocortantes, armas de fuego, etcétera. Eventos estresantes hay que identificarlos para poder entender el papel que puede tener en el episodio depresivo actual. La presencia de síntomas psicóticos que pueden ser tratados con tratamientos antipsicóticos, la presencia de alcohol u otro tipo de sustancias, trastornos de la personalidad
comórbidos y alguna otra condición médica sistémica crónica que pueda estar presente, así como el deterioro funcional que pueda ser reversible. Estos últimos que he mencionado son factores modificables. Bien, si vemos en esta diapositiva, vemos entonces que la depresión mayor podemos agruparla en estos tres grandes grupos, en donde normalmente para depresión mayor vamos a emplear los criterios diagnósticos que están publicados en el DSM-5, que es este manual estadístico y diagnóstico en su quinta versión, que se utiliza para el diagnóstico de la depresión. En ella encontramos que normalmente existen alteraciones del sueño, funcionamiento sexual, fallas en el funcionamiento sexual, que pueden no necesariamente ser por depresión, pero normalmente cuando la vida sexual era funcional y súbitamente empieza a discapacitarse, eso tendríamos que ver si ocurre también en este contexto. Así como cambios en el apetito que no sean, sobre todo sueño, apetito y funcionamiento sexual, no necesariamente son alteraciones patognomónicas de la depresión, porque también pueden estar presentes en el adulto mayor y que no necesariamente tengan depresión. Se han clasificado subtipos de depresión como puede ser la melancólica, la depresión delirante, que es una depresión, un trastorno del ánimo con síntomas psicóticos, y la depresión que tenga un patrón de tipo estacional, en donde característicamente puede aparecer en cierta época del año. Los trastornos depresivos que no son necesariamente mayores, lo que antes se conocía como una depresión menor, normalmente correlaciona mucho con lo que antes se llamaba distimia. Hoy en el DSM-5 lo encontramos como un trastorno depresivo persistente, y estos son pacientes con un inicio de depresión a la edad más temprana, que suelen presentar síntomas de depresión en conjunto con síntomas de trastornos de personalidad. Tradicionalmente se ha considerado que una depresión o distimia o depresión persistente es aquella que ha durado más de 2 años, no remite cuando menos 2 meses, está presente continuamente y no llega a ser lo suficientemente intensa o severa o discapacitante, y bueno, se habla de inicio temprano cuando esto ocurre antes de los 18 años. Entonces, la depresión en enfermedad médica es el contexto más frecuente que vamos a ver en el adulto mayor que nosotros atendemos en la clínica día a día. En ellos vamos a encontrar que casi una tercera parte de ellos va a tener depresión en el contexto de una enfermedad médica, y 90% de los adultos mayores con depresión tenían en el momento del diagnóstico alguna otra enfermedad médica que puede o no correlacionar con ese episodio depresivo. La depresión incrementa entonces la morbimortalidad de las enfermedades, y esta puede ser inclusive un factor independiente que puede precipitar, o sea, la enfermedad como un factor independiente que puede precipitar a la depresión. En esta diapositiva podemos ver entonces todas las características en torno a este conjunto tan frecuente que vemos, como son la depresión, la demencia y el delirium, que es este síndrome de confusión aguda, pero específicamente la relación de la depresión en la etapa tardía de la vida con síndromes neuropsiquiátricos. Es importante mencionar que la depresión puede ocurrir hasta en el 23% de los pacientes con demencia, y demencia puede ocurrir en el 14% de los pacientes con depresión. Naturalmente estos números son muy controversiales porque esto va a depender de la etapa de la demencia o la etapa de la depresión en sí misma, pero lo que no queda duda es que existe un traslape muy importante. Tan es así que prácticamente casi en todos los casos las demencias debutan primero con un síndrome depresivo. Y por eso los pacientes que debutan por primera vez con una depresión arriba de los 50 años deben de ser pacientes estudiados longitudinalmente o a lo largo del tiempo, porque son sujetos con mayor riesgo para desarrollar una demencia. Entonces, el síndrome demencial asociado a la depresión es aquel en el que existe una depresión que es reversible, y también hay también depresión que es irreversible. Es decir, muchos episodios cognitivos se resuelven a partir de que se pueden mejorar los síntomas depresivos, y eso es a lo que antes también le llamaban demencias reversibles, ¿no? Y entonces hoy en día se acepta el concepto del síndrome demencial de la depresión, como también es cierto que existe un síndrome depresivo en la demencia, que parece que un juego de palabras, pero son conceptos distintos que están en una misma entidad. Aproximadamente una tercera parte de los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen antecedentes de algún trastorno psiquiátrico previo, sobre todo depresión, y el hecho de que la función cognitiva de algunos pacientes mejore tratando la depresión adecuadamente hace que como te explicaba, que se deba de seguir
abordando el estudio de la cognición a lo largo del tiempo. Entonces, por eso cuando hablamos de depresión en el adulto mayor, siempre tendremos que tener en mente la pérdida de memoria como una condición comórbida que puede ser la antesala a una enfermedad de tipo Alzheimer. Por eso es que las cifras son tan amplias en esa comorbilidad entre un 17 y 50%, y hay más síntomas depresivos en ausencia de la depresión. Entonces, no hay un estudio único o característico que nos permita hacer un diagnóstico de la depresión. Es decir, el diagnóstico es completamente clínico y es a través de un interrogatorio intencionado, estructurado, para poder ir descartando o confirmando la presencia de algunos síntomas que pueden orientar al diagnóstico de una depresión mayor. Sin embargo, en el estudio de la imagenología del adulto mayor, estos son solamente algunos de los cambios que se han confirmado previamente, ya sea por tomografía, por resonancia magnética o por estudios de metabolismo de la glucosa como lo es en el PET. En todos los casos básicamente lo que se encuentra es ventriculomegalia a expensas de una atrofia córtico-subcortical. Podemos encontrar también lesiones periventriculares que pueden ser hiperintensidades alrededor del tercer ventrículo, y también esa misma lesión puede también ser un predictor de mala respuesta a los tratamientos antidepresivos, porque la estructura y por consecuencia el funcionamiento del cerebro ha cambiado. En estudios muy específicos que miden ese metabolismo de la glucosa en el cerebro por PET, se ha encontrado que existe una disminución de la captación de esos radiofármacos, particularmente en los lóbulos frontales, particularmente el lóbulo frontal izquierdo juega un papel muy importante en todos los seres humanos para la regulación del estado de ánimo. Y también existen algunas otras áreas de hipocaptación de la glucosa que puede ser sobre todo muy consistente con algunos cambios en las regiones también parietales, ¿no? Entonces, en la enfermedad de Parkinson, en esta otra enfermedad neurológica, se pueden confundir los síntomas depresivos, por ejemplo, con la fase de encendido y apagado, conocidos como encendido, como fenómeno del on y el off, en donde la fase de encendido de on básicamente vamos a encontrar a un paciente con poca movilidad, akinético o bradicinético, y eso podría pues simplemente pasar como un paciente que tiene síntomas en fase de encendido de la enfermedad de Parkinson, pero a la vez podría también síntomas de depresión, ¿no? Es importante preguntarlo, puesto que la cognición del paciente con la enfermedad de Parkinson inicialmente no está deteriorada por lo general, y eso nos permite poder interrogar más sobre eso. Precisamente aquí vemos cuáles son esos síntomas tan comunes de la fase de encendido, como puede ser un paciente optimista, vivaz, comprometido, mientras que en la fase de off o de apagado vemos un sujeto básicamente con poca movilidad, con síntomas depresivos y con bradicinesia. No hay realmente una relación entre la severidad de los síntomas motores y la depresión, eso es importante mencionarlo, ¿no? Y aquí están implicados muchos sistemas de neurotransmisores que pueden relacionarse con el componente depresivo de la enfermedad de Parkinson, pero particularmente nos enfocamos en dopamina y en serotonina. Y ojo, dopamina no solamente es un neurotransmisor implicado en la regulación de la movilidad, sino que también regula mucho todo lo relacionado a la neurobiología del placer o del hedonismo. Serotonina, por otro lado, es un neurotransmisor muy importante que no solamente regula el ánimo, sino que también regula funciones neurovegetativas muy importantes como el sueño, el apetito, la temperatura corporal. Entonces, hablando de depresión y otros trastornos neurológicos, es importante mencionar que un porcentaje importante de ellos, 20-30%, después de un infarto cerebral pueden tener lesiones también. De ellos se puede derivar una afasia de Broca, una afasia no fluente, en donde los sujetos comprenden claramente lo que se les pregunta, pero tienen dificultad en la emisión de la palabra, mientras que en la afasia de Wernicke normalmente es fluente el lenguaje, pero puede no tener ninguna coherencia el discurso, y en estos sujetos también puede haber depresión. Entonces aquí básicamente estamos hablando de sujetos que pueden tener una disfunción en algunas de las regiones serotoninérgicas, particularmente en la región temporal izquierda, y en la depresión vascular también vamos a encontrar cuadros de apatía profunda. Puede correlacionarse con aterosclerosis de la carótida, hipertensión, historia de infartos previos, y obviamente puede aparecer más en etapas tardías o muy tardías, y sobre todo pues esto va a dar un cuadro de mucha discapacidad cognitiva, retraso psicomotor, menos agitación. Entonces, resumir el tema de la depresión, podemos decir que esta puede ser de inicio temprano, de inicio tardío
puede estar en el contexto de enfermedades neurológicas, específicamente hablábamos de la enfermedad de Parkinson, pero no es la única. Puede haber isquemia cerebral y lo más frecuente, enfermedades médicas, que es casi muchas veces más la regla que la excepción, que aquel que tiene una enfermedad crónica también va a tener probablemente depresión, y aquel sujeto con depresión crónica tiende a tolerar menos el dolor. Y eso es otro tema muy importante, el traslape de depresión y dolor. Hablando de los tratamientos de la depresión unipolar en el adulto mayor, es importante mencionar que con el envejecimiento normal empiezan a disminuir la densidad de receptores para los neurotransmisores por los cuales funcionan los antidepresivos en muchas de las regiones que están representadas en esta diapositiva, ¿no? Desde el tallo cerebral, la corteza, y eso tiene un efecto importante en algunos de los receptores como noradrenalina, serotonina principalmente, pero también ocurre como una disminución en los receptores de dopamina. Entonces, la robustez de la respuesta a los tratamientos antidepresivos puede verse disminuida a nivel farmacodinámico por su capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y respecto a la estructura cerebral, cómo está en el momento en que estos medicamentos llegan al cerebro. Pero otros factores importantes implicados es también los factores farmacocinéticos propios del envejecimiento, que van a ser otra variable que puede influir negativamente en el tema de la absorción, distribución, eliminación de los medicamentos. Han existido varias pruebas que han intentado ser marcadores biológicos de la depresión, como los que ven en la diapositiva, pero no son necesariamente específicos solo para depresión, aunque sí son muy sensibles. En el tratamiento para la depresión en el adulto mayor es importante mencionar que los adultos mayores pueden ser más sensibles a los efectos de estos medicamentos, precisamente por lo que ya expliqué hace un minuto respecto a las variables farmacocinéticas principalmente, y sobre todo porque hay un tema de polifarmacia, y por lo tanto la interacción entre esos medicamentos pues puede ser un factor de riesgo. Por eso se recomienda la regla de empezar lento y avanzar lento en el ajuste de medicamentos. Hay que tratar de elegir fármacos que tengan un perfil bajo anticolinérgico para que no genere más confusión, desorientación. Hay que tener paciencia, nunca prescribir la dosis final en una sola exhibición o de entrada, sino es de manera gradual. Hay que tener en cuenta que puede no haber una respuesta completa y pueden seguir habiendo síntomas residuales, pero hay que entender el papel de esos síntomas residuales para saber qué grado de discapacidad o no recuperación tiene el paciente. El mantenimiento en el tratamiento antidepresivo es fundamental en la recuperación. En términos muy generales, la evidencia basada en la práctica sistematizada nos dice que es mejor mantener un esquema antidepresivo por lo menos un periodo de 2 años. Eso es lo que nos han dicho en el caso de los adultos mayores, no esta regla de 6-8 meses que lo damos en gente joven que ha tenido un solo episodio depresivo. Entonces, la complicación de una depresión no tratada es que pueda llegar a haber síntomas psicóticos, y eso obviamente va incrementando la cantidad de medicamentos. Entonces ahí tenemos que agregar, además de un antidepresivo, quizá un antipsicótico, o sobre todo cuando la respuesta es parcial. En el adulto mayor pues se pueden dar distintos grupos de antidepresivos, no entraré mucho en detalle, los menciono brevemente: los tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, los atípicos, y finalmente en mayor desuso están los inhibidores de la monoaminoxidasa. Respecto al tratamiento de la depresión, sin duda que con los que más hemos tenido experiencia en las últimas décadas son los primeros, los ISRS o los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, en donde esto se ha visto que han sido en general mucho más tolerados, con una mejor respuesta probablemente. Y entonces existe evidencia de muchas personas con las que han sido tratadas para esto. Sin embargo, la magnitud de la respuesta terapéutica sigue siendo modesta en comparación probablemente en otra edad, ¿no? Entonces, el uso de los ISRS del paciente con enfermedad neurológica nos lleva a otro escenario en donde tendríamos que también valorar la posibilidad de agregar algún otro medicamento, como podría ser el medicamento para la enfermedad de Parkinson, o quizá algún inhibidor de la acetilcolinesterasa para un problema de un síndrome demencial, ¿no? En el caso de los tricíclicos, que los usamos mucho en décadas pasadas, hoy se siguen utilizando con menor frecuencia por el perfil del riesgo anticolinérgico, que van desde visión borrosa, retención urinaria, estreñimiento, y en dosis mayores pueden incrementar la probabilidad de confusión aguda. Y tenemos este otro grupo de antidepresivos que son misceláneos, que pueden ser una combinación de duales con ISRS, y no todos los tenemos en México, pero tenemos algunos de ellos. Probablemente los que más utilizamos en el adulto mayor sin duda son la mirtazapina, que tiene un buen perfil sedante por su afinidad a los receptores H1 o de histamina a nivel central,
y además de que hacen muy buena mancuerna para potenciar el efecto antidepresivo típicamente cuando damos venlafaxina en la mañana, ¿no? Por otro lado, existe el tema de la interacción entre los fármacos y hay que tener mucho cuidado porque eso nos puede llevar a una condición muy seria como puede ser el síndrome serotoninérgico cuando se combinan los tricíclicos con los ISRS. Entonces eso lo debemos tomar mucho en cuenta y sobre todo cuando hay una inhibición en la isoenzima 2D6, que es una de las isoenzimas del citocromo P450 que más se utilizan en la mayoría de los psicofármacos. Esta es una tabla que resume muchos de los cambios farmacocinéticos en el adulto mayor. En general existe una disminución de la albúmina sérica, un incremento de la glucoproteína, una disminución del índice de masa corporal, de la cantidad de agua corporal, de la grasa corporal y del flujo sanguíneo hepático y de la masa hepática, así como de la disminución glomerular, que eso va a tener un impacto en la tasa de filtración glomerular. Entonces, eso se puede resumir en esta diapositiva. Eso va disminuyendo conforme se va envejeciendo. Y por el otro lado, a nivel renal también misma historia, van disminuyendo la tasa de filtración conforme se va envejeciendo, por lo tanto debe considerar ajustarse a veces la dosis y vamos viendo dosis respuesta en función de eso, ¿no? ¿Podemos hacer una pausa? Claro. No se preocupe. Bueno, ok. Es que apenas vi que me marcaban los minutos y, y apenas vamos en la mitad. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, porque de hecho llevamos 20 minutos. Perfecto, ya me estaba yo apurando y bueno, como quiera voy a seguir el mismo ritmo. Bien, a continuación hablaré de los síndromes de ansiedad en el adulto mayor. Para ello es importante mencionar que al igual que en los jóvenes, la ansiedad en los adultos mayores es una emoción humana normal que tiene una función que es la de poderse adaptar a un entorno que pueda parecer amenazante y esta se considera realmente patológica cuando se vuelve injustificablemente excesiva y cuando ya no tiene su función que es la de poderse adaptar mejor. Y entonces es ahí cuando ya hablamos de una ansiedad patológica. Entonces se puede tener manifestaciones en 3 niveles que pueden ser los síntomas cognitivos a nivel conductual y a nivel fisiológico. De las manifestaciones cognitivas de la ansiedad se menciona el nerviosismo, el ser aprensivo, el tener pensamientos acelerados, el ser muy preocupón, el tener miedo constantemente, la irritabilidad o el ser muy distraído. Los síntomas conductuales incluyen, por ejemplo, la hiperquinesia o la movilidad continua, algunos movimientos motores repetitivos, la rigidez, el lenguaje acelerado, el tener a lo mejor alguna respuesta muy precipitada y algunas manifestaciones fisiológicas que pueden ser también similares a síntomas de otras condiciones médicas y por eso es importante siempre establecer diagnósticos diferenciales e irlos descartando. Pueden incluir la taquicardia, las palpitaciones, la sensación de opresión en el pecho, resequedad de boca, hiperventilación, parestesias, la sensación de embotamiento en la cabeza, sudoraciones excesivas y frecuencia urinaria. Por eso es muy importante en el adulto mayor el estudio de todos estos síntomas porque cada uno de los que he mencionado pueden bien ser síntomas correspondientes a otra condición clínica y por eso la presencia de ansiedad no excluye la posibilidad de que también tenga comórbidamente otro problema. De acuerdo otra vez al DSM-5, la clasificación de los trastornos de ansiedad incluyen estos grupos que ven en la pantalla, como son, por ejemplo, trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, las fobias, y específicamente las fobias específicas son algunos de los trastornos de ansiedad más frecuentes. ¿Qué tipo de fobias específicas? Quedarse solo, caerse cuando están en casa, y eso genera un miedo anticipado que les genera una gran preocupación y un gran desgaste emocional y físico. Menos frecuente en adulto mayor, pero también existen los trastornos de pánico, que eso normalmente lo vemos en adultos jóvenes, pero la ansiedad generalizada, que es esta ansiedad que dura por lo menos por un periodo de 6 meses de manera continua y que genera tensión, irritabilidad, dificultad para relajarse, es una de las condiciones que más frecuentemente podemos encontrar también en el adulto mayor. Y finalmente, la presencia de ansiedad en el contexto de enfermedad médica, ya sea inducida por medicamentos, por una causa médica, normalmente es una condición muy frecuente en el adulto mayor. Existen muchos estudios a lo largo de los años que han hablado de cifras muy variables de ansiedad, pero en términos muy generales, si tomamos como referencia algunos estudios nacionales, por ejemplo, en los Estados Unidos se habla que más del 80% de las personas de 65 años o más tienen alguna enfermedad crónica y por lo tanto tienen más riesgo para trastornos de ansiedad. Como dije hace un momento, la comorbilidad con enfermedad médica es muy frecuente, pero también la comorbilidad con depresión probablemente sea más la regla que la excepción, ¿no?
y muchas veces no lo reconocen al interrogatorio intencionado y dirigido de ansiedad. Cuando se les pregunta, ¿ha tenido usted en los últimos días, semanas o meses una sensación de miedo, temor, angustia? Muchas veces no lo reconocen como tal, ¿no? Y no es que no lo quieran decir, sino que probablemente no lo tengan muy ubicado como un problema porque han vivido mucho tiempo con él. ¿Cuándo es realmente un problema? Cuando esto ya interfiere con el funcionamiento, como puede ser el sueño, el bienestar, la interacción en el día a día con otras personas. Y eso lo vamos a ver frecuentemente en sujetos que tengan, por ejemplo, ataques de pánico, y esto, repito, cuando aparece por primera vez arriba de los 45 o 50 años de edad, siempre tendremos que buscar causas médicas, porque no es común encontrarlo en esa edad. Las fobias ya les expliqué, y finalmente está el trastorno por estrés postraumático, que es este miedo que es el resultado de un evento que haya sido altamente estresante y que genere muchas reminiscencias o flashbacks como recuerdos que les generan obviamente sobreactivación neurovegetativa como palpitaciones, miedos y pesadillas, ¿no? Y eso puede ser por eventos crónicos o inclusive recientes. Entonces hay múltiples causas que pueden generar estrés postraumático y es un problema más frecuente de lo que podemos pensar. Por eso es muy importante también buscarlo. Hablando de algunas causas neurobiológicas de la ansiedad, otra vez vemos implicados los mismos sistemas de neurotransmisores como son los que ya mencioné, serotonina, noradrenalina principalmente, y el principal neurotransmisor inhibitorio como lo es en el ácido gamma-aminobutírico o GABA, y estos básicamente en regiones septohipocampales, que son regiones enteramente o ricas en serotonina, pueden provocar estos cambios de ánimo. Se ha propuesto que los disparos de noradrenalina que vienen en las fibras nerviosas desde el piso del cuarto ventrículo del locus ceruleus, sobre todo por noradrenalina, pueden generar estas palpitaciones y estas descargas neurovegetativas, así como síntomas de ansiedad, mientras que la ansiedad de tipo social o la ansiedad anticipada, como en el caso de las fobias, sobre todo es más una disfunción a nivel de la corteza prefrontal más que del locus ceruleus. Y finalmente las alteraciones a nivel de fibras que van rodeando el cíngulo cerebral pueden estar asociadas más bien a ansiedad generalizada. Entonces, ansiedad y enfermedades médicas es el contexto más común. De hecho, ansiedad es el síndrome psiquiátrico más frecuente en todas las edades. Prácticamente es antes que depresión inclusive. Se ha estimado que más o menos cerca del 18% o 20% de la población, al menos en México, que es muy consistente con la literatura de otros países del mundo, tienen algún trastorno de ansiedad a lo largo de la vida, y este es el motivo más frecuente por el que se consulta, ¿no? Y esto hay que siempre estarlo buscando. Puede o no haber algún evento estresante en la vida que lo haya desencadenado, pero otra vez encontrarlo en el contexto de enfermedades médicas o como causa de algún medicamento que lo haya desencadenado también es un escenario relativamente común. Entonces, hablando específicamente de enfermedades cardiovasculares, algunos síntomas como los ataques de pánico pueden asemejarse sobre todo a los del infarto agudo del miocardio y la angina pectoris, ¿no? 30 al 50% de los pacientes con dolor torácico y sin evidencia de daño cardiovascular pueden estar teniendo un ataque de pánico. Otra vez, una condición no excluye la otra y naturalmente el que esté teniendo condiciones cardiovasculares puede estar experimentando obviamente un ataque de pánico. Lo mismo pasa con pacientes con insuficiencia respiratoria o que tengan enfisema pulmonar, donde pueden tener dificultad para poder precisamente inspirar o expirar aire, ¿no? En adultos mayores siempre hay que descartar causas cardiovasculares de primera instancia y la relación de síntomas con el prolapso de la válvula mitral. Eso que se ha descrito en años anteriores no necesariamente está siempre presente, ¿no? Ya hablaba ahorita de las causas pulmonares, en enfermedades como el enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues es tan alta como casi el 50% de ellos lo va a tener, y sobre todo en otras condiciones como en el embolismo pulmonar, pues puede ser también una causa de ansiedad muy importante. Es importante explorar, interrogar sobre la dieta, el tipo de dieta, porque sabemos que 200 miligramos de cafeína, esto es 150 mililitros de café, pueden ser suficientes para generar ataques de pánico. Qué tanta cantidad de té, refrescos negros, etcétera, qué cantidad están consumiendo, porque esa puede ser una causa también de ansiedad, y esto es muy importante, ¿no? Y esto puede generar una dependencia muy clara, como lo provoca la dependencia a la nicotina, al alcohol, y es muy importante ir haciendo un destete gradual, ¿no? Cuando esto sea posible. Algunos medicamentos
que pueden generar también ansiedad, pues pueden ser los mismos antigripales por su efecto a veces antihistamínico. Paradójicamente pueden provocar ansiedad en vez de disminuirla. Perdón. Y por otro lado tenemos algunos otros medicamentos como pueden ser las anfetaminas que se utilizan para adelgazar o los broncodilatadores como la teofilina, el isoproterenol, también en estas cuestiones que pueden utilizarse en otras áreas de la salud, ¿no? Pero particularmente algunos bloqueadores de los canales de calcio como el diltiazem, verapamilo, nifedipino, y bueno, algunos agentes antidopaminérgicos que se pueden estar dando justificadamente como enfermedad de Parkinson, por ejemplo, pueden tener un efecto muy activador. Inclusive algunos antibióticos como las quinolonas, por este efecto de agonismo dopaminérgico parcial, pueden generar estos efectos, ¿no? O por ejemplo la metoclopramida que se utiliza para mejorar el tránsito intestinal, puede llegar a provocar en algunos casos ataques de pánico, ¿no? Entonces es importante, esto es por la vía dopaminérgica. Y la abstinencia del alcohol y otro tipo de sedantes, hipnóticos, es muy importante vigilarlo porque puede ser causa de ansiedad. Por lo tanto, doctores, es muy importante hacer una muy buena evaluación clínica, interrogar completamente antecedentes heredofamiliares, personales patológicos, los no patológicos y sobre todo el consumo de sustancias, porque pensamos muchas veces que por el grupo de edad no existiría un antecedente de consumo, abuso, dependencia de sustancias y cada vez vamos viendo nuevas generaciones de adultos mayores que vienen de ciertas prácticas de consumos de drogas recreativas que han llevado por décadas y que pueden ser también motivo de psicopatología, ¿no? Y obviamente en ese sentido es muy importante hacer un buen examen mental que no se limite exclusivamente a la aplicación de un examen cognoscitivo como el Mini-Mental de Folstein, sino que es importante hacer un examen mental para evaluar la orientación en las tres esferas, el estado de ánimo, el contenido del pensamiento, la forma del pensamiento, la conciencia de enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente un buen examen físico para descartar otras causas. Complementariamente, el uso de escalas siempre viene a ayudarnos a poderle poner la medida a la severidad de la enfermedad y de esta forma evitamos decir está muy deprimido o está muy ansioso, sino más bien hablamos de puntajes en la escala de Beck o de Hamilton, por ejemplo, de Montgomery-Åsberg en el caso de depresión, para poder decir qué tan severamente deprimido o ansioso está. Entonces, el puntaje se puede clasificar de acuerdo a los intervalos entre leve, moderado y severo, y cada escala ofrece una severidad en función del punto de corte que cada una de ellas tenga. En cuanto a los estudios de laboratorio, hay algunos estudios estándares que pedimos siempre, como son la biometría hemática completa, la química sanguínea, el examen general de orina, pero naturalmente podemos en el adulto mayor considerar que es muy deseable pedir casi siempre algunos otros estudios como puede ser el perfil tiroideo, por ejemplo pedir niveles de folatos y B12, porque eso sobre todo si viene de un consumo crónico de alcohol, pero no necesariamente limitado a eso, porque sabemos que también la deficiencia de estos metiltetrahidrofolato en su forma suplementaria vía oral puede ser un tratamiento adyuvante muy relevante, muy efectivo para la depresión. Y también si ya ustedes lo consideran necesario, pueden ir pidiendo otra serie de estudios que pueden orientar más al diagnóstico en cuestión de manera individual a cada caso. El tratamiento farmacológico juega un papel importantísimo en la recuperación de la ansiedad, pero también hay que tomar en cuenta la polifarmacia y el mismo principio de empezar lento y avanzar lento, ¿no? Sobre todo tomar en cuenta estas otras condiciones médicas. Uno de los tratamientos que por mucho se utiliza más en el adulto mayor son las benzodiazepinas. Y el gran problema de utilizarlas es que muchas veces se prescribe la fecha de inicio pero no la fecha de terminación. Entonces es muy importante que cuando se va a recetar este tipo de medicamentos tomemos en cuenta para qué se está dando y cuánto tiempo se va a estar dando. Por otro lado, el uso de los antidepresivos complementa también el tratamiento para la depresión y eso incluye un grupo amplio de antidepresivos y otros no necesariamente antidepresivos que tienen un efecto sedante como pueden ser los antihistamínicos, los betabloqueadores, los neurolépticos. En el caso de las benzodiazepinas, se ha visto que son los más recetados, prácticamente existe evidencia que en las últimas 3 décadas se les ha dado deliberadamente mucho a los adultos mayores y bueno, la preocupación es el riesgo de las caídas, el riesgo de una amnesia anterógrada y alguna otra serie de condiciones asociadas a la complicación del uso crónico de las benzodiazepinas. Se recomienda en general las benzodiazepinas de vida media corta por el riesgo precisamente de los efectos secundarios y la toxicidad que puede haber en ellos.
y aquellos que se metabolizan por una conjugación directa en la fase 2 del hígado, como son por ejemplo el lorazepam, que son de los que tenemos aquí en nuestro país, y que son menos lipofílicas, son de las más deseadas y las más frecuentemente utilizadas. Esta es una lista de varias benzodiazepinas, no todas las tenemos en México, pero lo que creo que sería relevante mencionar es que viéramos la vida media. Por ejemplo, en el caso del diazepam, vemos que tiene una larga vida media, ¿verdad?, en comparación a un alprazolam que tiene una vida media prácticamente a la mitad de esta, ¿no? Y eso es un factor importante en relación al tiempo que va a durar activo en las concentraciones medias séricas que queramos mantener, ¿no? Y por el otro lado, pues obviamente la interacción que pueda tener con otros medicamentos. Algunas complicaciones potenciales en el uso a largo plazo de las benzodiazepinas, como ya mencioné hace un momento, pueden ser el riesgo de caídas, pero también están las reacciones paradójicas, los pacientes que se agitan, se ponen más ansiosos y agresivos. A esos pacientes no les debemos de seguir dando benzodiazepinas. Riesgo de pérdida de memoria, que es muy importante hacer mención de eso. Problemas respiratorios, sobre todo cuando se están dando dosis muy altas o puede haber riesgo de interacción. Potencialmente el riesgo de depresión, el abuso y dependencia a estas sustancias y la intoxicación eventualmente, ¿no? Y obviamente la supresión o rebote que puede haber al suspender estos medicamentos. Por eso se recomienda siempre hacerlo de manera gradual. Existen protocolos internacionales que recomiendan cómo ir destetando gradualmente una benzodiazepina. Los antidepresivos sin duda son un pilar fundamental en el tratamiento de la ansiedad, porque nada más medicar con un ansiolítico sin antidepresivo, teniendo un diagnóstico de ansiedad, incrementa la probabilidad de fracaso en el tratamiento. El paciente no podrá ser capaz de suspender el ansiolítico y cada vez probablemente tendrá la necesidad de tener que ir incrementando la dosis del antidepresivo. Por eso es muy importante utilizar conjuntamente un antidepresivo, porque eso es lo que nos va a dar pauta de ir quitando gradualmente la benzodiazepina. Prácticamente casi todos los antidepresivos, no todos, pero muchos de ellos, son útiles para casi la gran mayoría de los trastornos de ansiedad. Sertralina es uno que sin duda utilizamos con mucha frecuencia porque tiene un perfil muy amigable hepáticamente hablando y porque se elimina sin gran problema aún en pacientes que tengan alguna condición como insuficiencia renal leve a moderada, ¿no? Entonces es importante tomarlo en cuenta. Sin embargo, existen, como ya mencioné, otros grupos de medicamentos que pueden ser, por ejemplo, los antihistamínicos, los betabloqueadores como el propanolol, que pueden tener un buen efecto para disminuir las palpitaciones, la taquicardia, la ansiedad. Y bueno, naturalmente no es en todos los casos porque puede haber riesgo también de interacción o pueden estar ya tomando otros agentes antihipertensivos. Entonces, en general, la combinación de la farmacoterapia como los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina con benzodiazepinas, asimismo como terapia cognitivo-conductual, pues en general han mostrado ser efectivos para casi toda esta gran mayoría de grupos de enfermedades del espectro de la ansiedad, ¿no? Y en pacientes médicamente enfermos que tengan Parkinson o que tengan inclusive enfermedad de Alzheimer, también han mostrado ser efectivos estos medicamentos que ya he mencionado. Existe naturalmente el tratamiento no farmacológico, que de hecho es muy recomendable y de acuerdo a su capacidad cognitiva puede incluir la terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, que es esta terapia que se encarga de replantear ciertos esquemas de pensamientos que generan distorsiones cognitivas y que los lleva a repetir actos que les generan más ansiedad, ¿no? Eso es básicamente una descripción muy breve de qué es la terapia cognitivo-conductual, mientras que también la aplicación de terapia de relajación nos puede servir obviamente para poderla ir implementando en conjunto al tratamiento médico y obviamente también la terapia ocupacional cuando los pacientes ya tienen mucho deterioro cognitivo, pues el que pueden estar teniendo el funcionamiento de algunas actividades psicomotoras que todavía tengan conservadas pueden servir. Entonces, ya para ir finalizando esta charla, hablaré finalmente de los trastornos del sueño, específicamente con un enfoque al insomnio. Estos son los trastornos del sueño son extremadamente frecuentes, casi 1 de cada 2 sufre algún trastorno del sueño. Se habla aproximadamente que 1 de cada 3 adultos arriba de los 60 años va a tener alguna falla en la calidad del sueño. Se habla inclusive de cerca de un 30-40% de gente que tiene insomnio inicial, que es el que aparece en la primera parte de la noche, el intermedio, que es el que aparece propiamente en la mitad, lo tiene casi el 30%, y el insomnio final, que es en la última parte del sueño, lo tiene normalmente cerca del 20%. Hay una relación entre el sueño, la calidad de vida, el nivel de funcionamiento e independencia,
Y siempre es muy importante entender que sin sueño no hay salud. Prácticamente el sueño se convierte en el primer objetivo terapéutico de cualquier paciente con depresión y ansiedad. El insomnio puede ser causa o puede ser consecuencia de depresión o ansiedad. Entonces, eso puede llevarnos a muchos cuadros, como puede ser la hipersomnia diurna, que se reporta más o menos en el 2.5%. Por eso es que algunos autores hablan de factores que pueden ser perpetuantes, predisponentes y precipitantes, y todos pueden fluir en lo mismo o confluir en lo mismo, que es precisamente el insomnio. De acuerdo al DSM-5, el trastorno hoy se clasifica, fue uno de los cambios que hubo para esta quinta edición. Ahora se habla del trastorno por insomnio. Ya no hablamos ahora de insomnio secundario A, porque pueden haber muchos factores, ¿no? Entonces, básicamente es una queja de insatisfacción con la calidad-cantidad del sueño y que puede estar asociada con un problema para iniciar, mantener el sueño, y hay despertares prematuros. Hay un malestar o un impacto social importante derivado de ello, y esto ha estado presente cuando menos por 3 noches a la semana por un periodo mínimo de 3 meses. Esa es la definición de insomnio o de un trastorno por insomnio, cuando ya el insomnio se convierte, digamos, en enfermedad y es objeto de un tratamiento y que no puede ser explicado por otra causa médica. Sin embargo, existen causas crónicas de insomnio en el adulto mayor que pueden ser agrupados como trastornos primarios, que pueden ser también secundarios a condiciones médicas o causas agudas, algunas causas conductuales o psicológicas asociadas al insomnio, como por ejemplo el tomar siestas prolongadas durante el día, causas ambientales que también pueden influir, y medicamentos. Y en este último punto es muy relevante poner mucha atención, porque aquí podemos encontrar muchas respuestas de por qué nuestros pacientes no están durmiendo bien. Respecto a la epidemiología del insomnio en México, existe el estudio del doctor Telles, precisamente aquí de Monterrey, que habla precisamente de, esta fue uno de los primeros estudios que estamos viendo, pero luego también tenemos algunas otras referencias de la prevalencia, que más o menos, si ustedes ven, andan en el mismo rango, que van del 35 al 40% de la prevalencia del insomnio, ¿no? En donde vemos una relación un poco mayor en la mujer en comparación al hombre, en general prácticamente en diferentes etapas de la vida, ¿no? Hablando específicamente de la epidemiología del insomnio, no es lo mismo hablar de síntomas de insomnio que hablar ya del síndrome completo del insomnio. Cuando hablamos nada más de síntomas, el porcentaje es mayor que el del síndrome, y esto lo podemos ver precisamente reflejado nuevamente, que es mayor en mujeres que en varones. Existen diferentes neurotransmisores que son los mismos que he venido hablando a lo largo de esta clase, que están implicados también en depresión y en ansiedad. Bueno, en el sueño no es la excepción, y todos ellos contribuyen a formar parte de la arquitectura del sueño. Esa arquitectura que normalmente se ve trazada en un registro al momento de dormir, que se puede ver, por ejemplo, a través de los estudios como el polisomnograma, y ahí es donde podemos ver los fenómenos del sueño que pueden ocurrir. En términos generales, la clasificación de los trastornos del sueño los clasifican como disomnias o dificultades en el momento del sueño, y las parasomnias, que son todos los fenómenos anormales o conductas anormales en el momento del sueño. Sabemos que el sueño, en buena medida, entre otros eventos muy complejos, neurobiológicamente hablando, ocurren a partir de una activación que viene del hipotálamo anterior y hacia la parte del prosencéfalo basal, mientras que lo contrario, la vigilia, el estar alerta, despierto, ocurre a partir de una activación que viene orquestada desde el hipotálamo posterior, ¿no? Hay una hipótesis de que el sueño entonces resulta del bloqueo funcional del centro de la vigilia del hipotálamo posterior, ¿no? Para ello es importante hablar de la fisiología precisamente de la vigilia y el sueño. La luz del día, como lo hemos representado en esta gráfica, lo que hace esencialmente es activar un haz hipotalámico es un haz retino-hipotalámico que viaja desde el fondo del ojo hasta el hipotálamo, y eso estimula, más bien eso inhibe la producción de la melatonina. La ausencia de luz en la oscuridad activa la producción de melatonina. Sabemos que después de los 60 años la producción de melatonina disminuye considerablemente, y es por ello justamente que muchos adultos mayores son propensos a responder favorablemente a la melatonina como un
inductor de sueño, a pesar de que esencialmente es un sincronizador del sueño. Esta melatonina se produce en la glándula pineal y tiene mucho que ver obviamente con la regulación del núcleo supraquiasmático, que es el que están viendo la señal para mantenerse precisamente alerta durante el día o lo contrario en el momento del sueño. En general podemos resumir que los cambios que ocurren en el sueño de acuerdo a la edad y por polisomnografía son los siguientes. Existe una disminución en el tiempo total del sueño, una disminución de las ondas delta o que son los sueños de onda lenta. Existe por lo tanto una disminución de la eficiencia del sueño y por consecuencia un incremento de la vigilia después del sueño. Estos últimos dos están asociados a la depresión y a los trastornos respiratorios del sueño. Otros cambios son el incremento leve en la latencia del sueño y también en el sueño de movimientos oculares rápidos puede permanecer estable, aunque sabemos que está mucho más fragmentado el sueño profundo. En el adulto mayor, entonces, el insomnio puede ser un problema subjetivo que se define como la dificultad para iniciar, mantener o en la duración o en la consolidación o en la calidad del sueño, que ocurre aun y cuando las condiciones para dormir son adecuadas, y pues se convierte en un trastorno, como ya lo expliqué, y en la gráfica podemos ver que el insomnio antes también se consideraba para fines digamos teóricos se puede ubicar como primario y secundario, ¿no? El que más frecuentemente vemos es el secundario porque es el que está asociado típicamente a condiciones médicas y van a consultar por esas otras condiciones médicas y por hallazgo fortuito podemos encontrar también problemas de insomnio que muchas veces no van a consultar por ello, a pesar de que es altamente discapacitante. Causas de insomnio frecuentemente de manera crónica, pues obviamente son las que ustedes ven en la diapositiva y esas son las que tenemos que estar investigando y muchas las podemos remediar precisamente con una mejoría en la higiene del sueño, que es precisamente los tratamientos no farmacológicos que son los más recomendados inicialmente para el manejo de la depresión. Entonces el insomnio de mantenimiento el despertar temprano son quejas más comunes que el insomnio de inicio. En hombres la edad avanzada se asocia a mayor longitud de la fase 1 o 2, pero no así de la fase 3 y 4, que es que realmente cuando ocurre el sueño profundo, aunque hoy en día ya no se habla de fase 4, realmente fase 3 y 4 es lo mismo. En mujeres hay más insomnio de inicio, de la fase inicial, y hay despertares durante la noche y despertares más tempranos, ¿no? Hay que buscar intencionadamente, hay que mencionar que la menor duración del sueño nocturno y la fragmentación del sueño aumentan el riesgo de caídas 1.5 veces y 1.3 veces más en adultos mayores, y la apnea obstructiva del sueño tiene un mayor riesgo de enfermedad o mortalidad por origen cardiovascular. Entonces, siempre busquemos sobre hábitos de la higiene del sueño. Hay que evitar benzodiazepinas en la medida de lo posible, sobre todo si se sospecha de alguna causa mecánica como la apnea obstructiva del sueño. Los antidepresivos de tipo ISRS pueden empeorar el síntoma de las piernas inquietas y el trastorno de la conducta en la fase de los movimientos oculares rápidos. Y esta es la higiene del sueño, la que ven en la columna de la derecha, que son básicamente el ejercicio regular, el ambiente en el área donde la persona duerme, tener horarios para comer, limitar la ingesta de líquidos y alimentos justo antes de dormir, evitar la cafeína antes de dormir, evitar el alcohol también y también el tabaquismo, ¿no? De los tratamientos no farmacológicos, no los repito, son los que pueden ver ustedes en esta columna, pero de los tratamientos farmacológicos tenemos, además de las benzodiazepinas, tenemos otro grupo de medicamentos que se llaman inductores de sueños no benzodiazepínicos o conocidos también como fármacos Z porque empiezan con la letra Z. Particularmente en México hoy en día tenemos solamente el Zolpidem, pero en el mundo existen otras opciones como son la esopiclona, que es un enantiómero de otro fármaco que se llamaba previamente sopiclona. Pero bueno, hoy tenemos el Zolpidem, que actúa a través de la unión a receptores alostéricos o puntos aledaños en los receptores GABA, no necesariamente donde se unen los benzodiazepinas, sino en regiones aledañas, y eso tiene una modulación en la apertura de los receptores GABA, lo cual permite la entrada de cloro y favorece la repolarización celular. Otros fármacos son el ramelteón, que tampoco lo tenemos en el país.
Bien, y ya para concluir, tengo esta tabla para presentarles donde se resumen, digamos, benzodiazepinas que de acuerdo a su vida media pueden ser ultracortas, como puede ser el triazolam, y no necesariamente por ser ultracorto significa que sea más seguro, pero simplemente tiene que ver más bien con el tiempo de eliminación, de vida media corta, intermedia y de larga duración. Probablemente de este grupo los más utilizados en nuestro medio han sido los que tienen la vida media intermedia, como en el caso del clonazepam, o de vida media relativamente corta, más bien intermedia, como puede ser el alprazolam. Mencionaba que también el uso del lorazepam es deseado o es mejor que los otros que he mencionado, por el hecho de que tiene un metabolismo más seguro que los otros y tiene una vida media y eso ayuda a que no permanezca mucho tiempo en el organismo. Muchas de estas benzodiazepinas que vemos en la tabla no las tenemos en nuestro país, y de los tratamientos no benzodiazepínicos, de los que sí tenemos en México, tenemos precisamente el zolpidem que ya mencioné, lo cual también se convierte en una opción interesante en sujetos que no puedan o no quieran tomar benzodiazepinas, o ustedes mismos estén pensando en otra alternativa que no les retrase mucho la fase de despertar, como pueden ser, por ejemplo, los no benzodiazepínicos, como en el caso del zolpidem, que existe una forma de liberación prolongada, que es el zolpidem de 12.5 miligramos. Finalmente, puede ser una opción o no agregar melatonina, que puede complementar el efecto también hipnótico. Y para concluir, también tenemos algunos otros medicamentos que todavía no tenemos a la venta en México, como el suvorexant, que actúa a nivel de las orexinas, que son estas sustancias, estos péptidos que regulan funciones como el sueño y el apetito. Y eso es interesante porque empieza a abrir otra alternativa en el tratamiento para pacientes con insomnio crónico. Finalmente, y a manera de conclusión sobre las tres condiciones, podría decirles los siguientes puntos para, digamos, llevarse a casa. Primero, depresión, insomnio y ansiedad son los problemas más frecuentes que podemos encontrar en prácticamente todas las edades, incluyendo el adulto mayor, pero no son las únicas condiciones. Segundo, estas condiciones pueden estar presentes en contextos de enfermedades médicas e inclusive pueden ser causados por enfermedades o por medicamentos para esas otras enfermedades. Tercero, la presencia de depresión puede ser una causa de un alto grado de discapacidad en todos los niveles de funcionamiento y puede ser la antesala a un problema llamado pérdida de memoria. Por eso es muy importante estar estudiando un problema de depresión por primera vez en la vida después de los 45 o 50 años de edad. Y finalmente, la parte farmacológica es una parte muy útil para la recuperación, no solamente en la efectividad sobre los síntomas de la severidad de la depresión, ansiedad y el insomnio, sino que además puede favorecer la recuperación funcional, pero es muy importante que tomemos en cuenta interacciones, vidas medias y sobre todo periodos de inicio y de terminación en función de los objetivos que se vayan trazando a lo largo de un tratamiento. Bueno, pues muy bien, yo con esto concluyo, agradezco su atención, muchas gracias.